quiero compartirles dos pasajes de la palabra de Dios. Uno está en Éxodo 31:2. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y el otro pasaje son palabras del Señor Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, ahí en Juan capítulo 4. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una visión rápida, una lectura rápida, muy por encima de estos pasajes, nos hace pensar que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero están profundamente unidos. Y yo quiero decirles a ustedes, como docentes de escuela cristiana, que estos dos pasajes están seriamente unidos. ¿Quién es Bezaleel? Es un hombre al que Dios llama para la construcción del santuario transportable que va a ser el tabernáculo de reunión. Ustedes lo recuerdan bien. Ahí en Éxodo tenemos la descripción de cómo va a ser ese lugar, cómo fue ese lugar. Y hay un concepto muy hermoso que dice: harás todo según lo que yo te he mostrado en el monte. O sea, que el diseño de la tienda, del tabernáculo de reunión, fue diseño de Dios. Dios lo diseñó, tenía el diseño en el cielo y se lo mostró a Moisés cada vez que Moisés subía al monte Sinaí, al monte de Dios, para escuchar la voz de Dios. ¿Para qué quería Dios un tabernáculo? ¿Para qué quería Dios un templo móvil? El proyecto de Dios para Israel era que Israel fuera un pueblo de sacerdotes y que ese tabernáculo se moviera en el mundo conocido, siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo que muestre la gloria de Dios y muestre la presencia de Dios en ese lugar tan especial. Ustedes recuerdan que en la carpa misma, cubierta finalmente o sobre todo por pieles de tejones, había dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar de la presencia misma de Dios. Él le decía a Moisés: desde allí, desde lo que es la Sequiná, bajo los dos querubines, me manifestaré a ti. O sea que Dios iba a habitar en medio del pueblo en un lugar físico. Y para eso, para que el pueblo pueda adorar a Dios y pueda hablar de Dios a las naciones, Dios diseñó el tabernáculo y buscó dos hombres. En este caso mencioné a Bezaleel, que evidentemente es el director general de la obra. El otro era Aholiab. Y dice Dios que Dios le dio sabiduría, inteligencia en toda ciencia y en todo arte. Lo preparó acabadamente a él, a Bezaleel y a Aholiab, para que llevaran adelante la construcción del tabernáculo. Construcción que no iba a ser hecha por ellos, sino que iba a ser hecha por los hombres y mujeres del pueblo de Israel, a los cuales ellos prepararían, porque Dios les dio habilidad de enseñanza, de gestión y de enseñanza, prepararían para hacer la tarea. Y se hizo la tarea, hasta un momento solemne en el que, dice Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y se logró el objetivo de Dios, que la gloria de Jehová llene el tabernáculo. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió el deseo de Dios y se rebeló contra Dios.
y luego van a entrar a la tierra de Canaán, que iba a ser la tierra base para luego extenderse por todo el mundo, pero fue la tierra donde se quedaron, y luego va a ser el templo, el famoso templo de Salomón, que no era proyecto de Dios. El proyecto de Dios, el diseño de Dios, era el tabernáculo. El templo va a mostrar cosas parecidas al tabernáculo y va a ser el lugar donde Dios va a aceptar estar en medio de ellos, porque Dios le da a Salomón la oportunidad de construir el tabernáculo, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que su nombre corriera por todo el mundo. ¿Qué tiene que ver esto con un pueblo de adoradores? Estando ya presente Cristo, todos nosotros formamos un pueblo de adoradores. Ya Dios no habita en templo hecho de manos, sino que está en medio de su pueblo, en medio de la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo la que tiene que ser sal y luz de este mundo. Ahora, ¿cómo podía Bezaleel dirigir la construcción de un lugar santo y de un lugar de adoración? Porque dice la palabra de Dios, dice Dios mismo, yo lo he llenado del Espíritu Santo. Yo lo he llenado del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan bien que en el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venía en distintas personas, pero venía particularmente en distintas personas. Y así estaba el Espíritu de Dios en Saúl, y luego se iba de Saúl para venir a David. Y así el Espíritu de Dios sale de Elías y baja sobre Eliseo, porque es Dios el que da el Espíritu a los hombres y mujeres que Él decide en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero estando ya presente Cristo, todos nosotros, como dice Pablo en la carta a los Efesios, desde el momento en que creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así que la llenura del Espíritu de Dios, que estaba en Bezaleel, que estaba en Aholiab, es la oportunidad que tiene cada creyente, cada maestro, cada profesor de escuela cristiana de estar lleno por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que le da a Bezaleel y a Aholiab sabiduría, inteligencia en toda ciencia y arte. Así que no son constructores solamente, son científicos, son artistas. Y hoy los maestros y profesores que están en las diversas disciplinas son científicos y artistas que son necesarios para colaborar con Dios en la búsqueda de adoradores. Mi hermano, mi hermana, que sos maestro, que sos docente de una escuela cristiana, que trabajás en una escuela cristiana, vos y yo tenemos la responsabilidad de proclamar a Cristo para que vengan más hombres y mujeres, niños, jóvenes, familias, al pueblo de adoradores que Dios está buscando. Y para eso contamos con la maravillosa ayuda y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No en la vida de alguien en especial, sino en la vida de cada creyente. Eso fue un poco el resultado de la Reforma, cuando se vuelve a ver en la palabra de Dios la obra del Espíritu Santo. Y Dios utiliza el tiempo posterior a la Reforma para llenar de ciencia el corazón de Faraday, de Newton, de todos los sabios de su tiempo, para llenar de arte la música con Bach, Mendelssohn y Haydn, Händel y todos esos tremendos tipos musicales, para llenar de arte a los maestros holandeses y darnos una ciencia y un arte que lo que hacen es buscar honrar a Dios en todas las cosas. Pero para eso estamos vos y yo en el trabajo en el aula. Para eso estás vos en tu aula, en tu grado, mirando a cada chico como un posible adorador, como un deseado adorador de parte de Dios. Y tenés que usar tus dones y talentos, la materia en la cual el Señor te puso, las habilidades y capacidades que Dios te dio para encaminar a ese chico en el conocimiento de Dios por Jesucristo y llevarlo a los pies de la cruz. Recordá, vos y yo somos como Bezaleel y Aholiab. La oportunidad de dejar que el Espíritu Santo nos use para ayudar a nuestro Dios, para colaborar con Dios en la formación de un pueblo de adoradores. En nuestro caso, como escuelas evangélicas, un pueblo de adoradores en nuestras aulas. Que Dios te bendiga.